La cuestión de Afganistán representa uno de los mayores desafíos que tiene ante sí la comunidad internacional. País asolado por la situación humanitaria, una economía colapsada, frecuentes incidentes terroristas y una severa crisis de derechos humanos. Los informes del secretario general no dejan lugar a dudas sobre la regresión que se ha registrado en materia de derechos de las mujeres y de las niñas en Afganistán, así como la exclusión de minorías y otros grupos étnicos en los principales cargos de gobierno, situación lamentable al tratarse de un pueblo tan diverso como es el pueblo afgano. El derecho fundamental a la educación, así como lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, debe cumplirse a cabalidad como elemento indispensable para asegurar el futuro de Afganistán. México cree firmemente en el diálogo como la única opción para apoyar al pueblo afgano, pero resulta frustrante reiterar exhortos una y otra vez para que se respeten y cumplan promesas sin que se presenten resultados concretos. Reiteramos que debería haber un cambio sustancial hacia un sistema de participación y gobernanza incluyente, así como un marco legal en el que se asegure el acceso a la justicia y se cumpla con las obligaciones internacionales asumidas en su momento por Afganistán. Frente a los crecientes niveles de inseguridad alimentaria, se necesita asegurar un acceso humanitario irrestricto y sin discriminación. La recuperación económica es esencial para lograr un Afganistán estable, por lo que ante la crisis actual resulta urgente crear fuentes de empleo, volviendo a observar que la mitad de la fuerza laboral afgana está impedida para trabajar. La exclusión de las mujeres significa que independientemente del apoyo que pueda brindar la comunidad internacional, la barrera estructural es de tal magnitud que impide alcanzar resultados duraderos. Ante la severidad de las necesidades humanitarias, Afganistán no puede renunciar a la aportación de las mujeres. Una paz sostenible pasa por la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres afganas en los procesos de pacificación y reconstrucción del país. Al respecto, México rechaza también los casos de abusos y las represalias en contra de las defensoras de derechos humanos, activistas de la sociedad civil, trabajadoras de la salud y personal humanitario. La lucha contra el flagelo del terrorismo en Afganistán debe también mantenerse como una prioridad. Los ataques que han tenido lugar en el último año representan un saldo inaceptable de muertos y heridos, a lo que se añade que varios de los atentados estuvieron dirigidos contra minorías. Reiteramos que el territorio afgano no puede convertirse nuevamente en una base de operación para actividades terroristas. México reconoce, sin embargo, la labor de la UNAMA y de las agencias, fondos y programas que se encuentran presentes en el terreno. Al respecto, debemos destacar el importante trabajo que realiza la misión en materia de combate al tráfico de armas pequeñas y ligeras, de conformidad con el mandato que le otorgamos. Celebramos que el proyecto de resolución a consideración de la Asamblea General incorpora este aspecto relativo al tráfico de armas y hacemos votos para que también se considere la dimensión regional del tráfico de armas pequeñas y ligeras. De igual forma, reconocemos la labor que realizan los países vecinos de Afganistán y los instamos a seguir colaborando en favor de la estabilización del país. Muchas gracias. Señor presidente, mi país agradece al secretario general por el presente informe sobre la situación en Afganistán y el seguimiento a la implementación del mandato de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, que da cuenta del aumento de las necesidades humanitarias debido al severo declive económico y a la devastadora combinación de varios factores, a saber, décadas de conflicto, vulnerabilidad prolongada, los recientes terremotos y los peligros naturales recurrentes que afectan
a unos 24 millones de personas, es decir, el 59% de la población estimada. Las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas han aumentado a paso constante. A pesar de que las actuales autoridades de facto en un principio prometieron que las mujeres podrían ejercer sus derechos, que incluye el derecho a trabajar y a estudiar, han excluido sistemáticamente a las mujeres y las niñas de la vida pública. Chile observa con profunda preocupación que tras poco más de un año de que los talibanes tomaran el control de facto sobre Afganistán, el 15 de agosto del 2021, se continúen imponiendo severas restricciones a los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y las niñas afganas, incluida la prohibición de cursar estudios de educación secundaria, lo que convierte a Afganistán en el único país que niega a las niñas el pleno derecho a la educación. De acuerdo al informe de UNAMA sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, que abarcaba el periodo de 10 meses transcurrido desde que los talibanes tomaron el poder el año 2021 y que fue publicado el 20 de julio, queda de manifiesto que las mujeres y las niñas afganas continúan siendo especialmente afectadas por la dispar aplicación de las directrices dictadas por parte de las autoridades de facto. En conjunto, estos decretos han creado un entorno restrictivo para las mujeres y las niñas en todas las facetas de la vida. Las restricciones en el movimiento y el cuerpo de las mujeres se siguen agravando. En mayo, los talibanes decretaron que las mujeres debían cubrirse la cara en público y les indicaron que debían quedarse en sus hogares, salvo en casos de necesidad. Se prohibió que las mujeres atravesaran grandes distancias sin un hombre acompañante. Y a las mujeres sin acompañantes cada vez se les niega más el acceso a servicios que son esenciales. En general, ha aumentado la vigilancia informal de la que son objeto las mujeres por parte de las familias, las comunidades y los empleadores, que a menudo actúan de esta forma por miedo a las posibles consecuencias de no adherirse a las directrices específicas relativas al género. Asimismo, el relator especial sobre la situación de derechos humanos consignó en su informe de septiembre pasado que organizaciones de derechos de los niños en Afganistán han denunciado un fuerte aumento en el matrimonio infantil debido al empeoramiento de las crisis económica y humanitaria y la falta de oportunidades educativas y profesionales para niñas y mujeres. Chile quiere agradecer a Alemania por su liderazgo como facilitador de la resolución sobre la situación de Afganistán y se suma al repudio e indignación sobre que estas medidas causan sobre la población en general y que en particular afectan a las mujeres y a las niñas. Décadas de progreso en igualdad de género y derechos de las mujeres desaparecieron en unos pocos meses. Quiero citar una conversación que sostuvo el relator especial sobre la situación de derechos humanos en Afganistán y que da cuenta de la desesperanza de millones de mujeres en Afganistán y que quedó plasmada en su último informe en el que relata un encuentro con una mujer en Kabul que le dijo, abro cita, las mujeres afganas saben lo que significa ser resilientes y fuertes. Hemos soportado dolor y penurias durante años durante el conflicto. Hemos enterrado a nuestros hijos e hijas. Pero el dolor y el miedo que sentimos hoy por nosotras y el futuro de nuestras hijas, mientras nos sentimos olvidadas por la comunidad internacional, es aún un dolor mucho peor. Término de la cita. Las mujeres y niñas afganas deben saber que no están solas, que la comunidad internacional no las ha olvidado. Tenemos una obligación y una responsabilidad pendiente de defender sus derechos y amplificar sus voces. Muchas gracias, señor presidente.